Los saludo desde la colonia El Porvenir, aquí en la ciudad de Tapachula, frontera sur de México, aquí en las nuevas instalaciones de Diario de Chiapas. La colonia El Porvenir, la lomita de la colonia El Porvenir. Bueno, pues usted ya lo vio en la pantalla, sin duda. Un personaje pues muy interesante y sobre todo pues de trascendencia nacional, y de verdad que es un gustazo, pero súper gustazo tener aquí al político mexicano, abogado, académico, todo lo que encierra a una personalidad como es el senador Ricardo Monreal Ávila. Y de verdad, bienvenido aquí a esta puerta del país, mi querido senador, y aquí a las instalaciones de Diario de Chiapas, que además eres compañero de páginas porque ahí sale tu artículo en el Diario de Chiapas. Sí, Carlos Zeta, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todos los colaboradores del diario, a mi amigo Gerardo y a toda la gente que nos está viendo y que está escuchando este programa, y me da mucho gusto que tú seas el entrevistador. Carlos Zeta es uno de la gente que más conoce la política, es un analista serio, objetivo, de muchos años de experiencia, que lo conozco hace, no sé, más de 20 años. Pero me da mucho gusto que seas tú quien me haya invitado y que seas el entrevistador. Enhorabuena y arriba Chiapas. Ahí arriba Chiapas. Pues bienvenido. Bueno, pues ¿a qué obedece tu visita, mi querido senador? Vine aquí a un evento a Tapachula con Eduardo Ramírez para reunirnos con los productores de café, de cacao, de plátano, por una nueva ley que acabamos de aprobar por unanimidad, una ley del café, que va a mejorar las condiciones de vida, la comercialización, el producto del café en toda la región y en toda la nación. Y también hacer compromisos con productores de plátano, de cacao, de ganado, de soya, que estamos trabajando en el Senado para poder enfrentar los retos que ahora estos productos tienen en su comercialización, para decirles a los productores que no están solos y para acompañar, decía al senador Ramírez, que ha sido un promotor entusiasta de su tierra y un hombre que siempre está atento a los problemas de Chiapas. Eduardo Ramírez es un hombre honesto, es un hombre recto, es un hombre que quiere a su tierra, es un hombre leal a su gente, y eso a mí me compromete mucho como líder del Senado, acompañarlo cuando él me lo pide y acompañarlo en los trámites que él hace para su tierra aquí en Chiapas. Muy bien. ¿Cómo estuvieron los eventos? Fui a este de Tapachula, no sé, habría entre 9 y 10 mil gentes, con un calor fuerte al mediodía. Pero ¿sabes lo que veo, Carlos? Un movimiento social que se está construyendo. El presidente López Obrador construyó un movimiento social, construimos juntos y fundamos Morena en el 2014, pero era un movimiento social, era más que un partido. Y lo que estoy viendo en Chiapas es eso. El propio Eduardo Ramírez está construyendo un movimiento social y va a rebasar todo, porque tiene carisma, sabe comunicarse con su gente, tiene amor a su tierra y a sus semejantes, y es un hombre de fe. Eso ayuda bastante en la política para evitar la simulación, para evitar la impunidad, para evitar la soberbia, la prepotencia. Eduardo es un hombre cercano a la gente y por eso me da mucho gusto siempre acompañarlo. Lo he acompañado en Tuxtla, en San Cristóbal, en Ocotzingo, en Comitán y ahora aquí en Tapachula, que además lo conozco, tú lo sabes, nos conocimos hace más de 20 años. ¿Cómo no? En asuntos de carácter público, cuando Andrés y yo andábamos luchando hace más de 20 años. Fíjate, senador, ahorita que estás tocando este tema y lo pensé en el formato que yo hice, era justamente que, digo, si hay alguien en el país, desde la frontera norte hasta la frontera sur, desde el Golfo de México hacia el Pacífico, que conoce al presidente de la República, que sabe cómo es, eres tú. Sí. Yo recuerdo que hace 20 años venías con él, sí, aquí a Tapachula. Fíjate, en efecto,
Fíjate, Carlos, yo vine primero con Pablo Salazar, porque él me sugirió venir con Pablo Salazar. Yo era gobernador de Zacatecas en el 98. Pablo debe haber sido candidato como en el 2000. Más o menos. No recuerdo, pero yo vine como gobernador a acompañar a Pablo. Y luego, después, también cuando termina Pablo, Andrés me manda a ayudarle a Sabines y me asigna Tapachula, todos esos municipios de aquí, Ciudad Hidalgo, Tixla, Soconusco, toda la región del Soconusco. Y aquí me quedo a vivir un tiempo. Sí, cómo no. Y luego, después de esa elección de Sabines, regreso con Gurría. El doctor Oscar Con el Gurría. doctor Oscar Gurría, ya en el 2014. Más o menos, sí. Era nuestro primer registro como Morena. Y vengo a ayudarle al doctor. Y tú decías una frase, yo creo que ganamos, pero nunca nos reconocieron. El PRD ganaba y ganaba Tapachula, pero nunca nos reconocían. El doctor, yo recuerdo, mucha simpatía, vino 2 veces Andrés, nosotros organizamos en el centro los mítines, yo caminaba por la calle y yo veía mucho entusiasmo y la elección, y ¡pam!, metían una friega porque no teníamos vigilancia, porque no teníamos estructura, porque había mucho fraude. Y el doctor Gurría había sido buen candidato, su esposa Laura, muy entusiasta, y sus hijas. Sí. Entonces estuve aquí varias semanas tratando de ayudar, y te estoy hablando hace más de 20 años. Bueno, sí, yo te diría unos 22, 23 años. Desde Pablo. Sí. Desde Pablo. Sí, o sea, cómo no. y entonces yo conozco a Andrés desde hace 26 años. Yo renuncié al PRI en 1997 y desde entonces decidí acompañar al presidente, que eran más las malas que las buenas, pero no rajamos. Le seguimos hasta ganar la presidencia de la República. Entonces yo soy fundador de Morena y ahora que estoy luchando para ser candidato a la presidencia y suceder al presidente en el momento procesal electoral oportuno, soy el que más conoce el país y el que más conoce al presidente López Obrador. O sea, bien, porque además nos íbamos en la camioneta que traía él, éramos 3. Te jalaba él. Él. Yo miraba que te jalaba. Las veces que estaban en Tapachula, te jalaba. Él le gustaba venir mucho a Tapachula. Sí. Inclusive hay una historia de Tuzlachico, de los rusos de Tuzlachico. ¿Cómo ahí no? Nació Andrelovich, ¿se acuerda? ¿Cómo no? Ahí nació. Sí, cuando la palabra Andrelovich, que se han muerto como 3 señores ya de aquella época, y yo lo recuerdo porque pues yo era un jovencito ahí que andaba por ahí haciendo mis... Y Andrelovich por aquí, y cuando él vino en campaña en el 2018, había un espectacular que decía, bienvenido, los rusos de Tuzlachico, te damos la bienvenida, sí. Andrelovich, en la entrada de Tuzlachico. Sí, cuando decían que tenía financiamiento de Rusia y que un submarino ruso había traído dinero para la campaña. Sí, cómo no, sí, claro. Sí. Entonces nos enfrentábamos a tanta adversidad solos. En la camioneta donde se trasladaba Andrés, veníamos nada más 4 gentes. Andrés de copiloto, el chofer que era Nico, y luego César Yáñez. ¿Cómo no? Y yo. Sí, claro. Éramos los 4. Y recorrimos todo Chiapas. Y era complicado, pero tenía mucha simpatía. Juntábamos mucha gente, iba mucha gente a escucharlo. Y luego en las urnas no teníamos votos. Entonces, ¿qué pasó? Decía yo. Pues yo veía las manifestaciones y por todo. osmosis se iban, ¿no? Los votos se perdían, se extraviaban. Pero luchamos, y por eso creo, de verdad, Carlos, que ahora hay un movimiento social que se está desatando y que encabeza Eduardo Ramírez. Eduardo Ramírez es un hombre con carácter, muy inteligente, ha crecido mucho políticamente. Salió de la aldea o del pueblo para convertirse en un político sensato, reflexivo, dialogante, en un político respetado por la oposición. Te quiero decir que a Eduardo Ramírez lo respetan
los partidos políticos de oposición, los grupos parlamentarios del Senado lo ven con mucha simpatía y lo ven con mucho respeto. Y eso fue creciendo, fue creciendo, fue creciendo. Y ahora que está en su mejor nivel, Eduardo no pierde su sencillez de pueblo, de ser una gente de abajo y que puede llegar arriba. Porque eso es lo mejor. Cuando vienes de abajo, nos cuesta más trabajo, Carlos. Porque no tenemos padrinos, no tenemos dinero, no tenemos recursos o el apoyo de los poderosos para llegar. Yo estaba viendo ahora en Tapachula, me di una vuelta por las colonias, me gusta caminar, y vi miles de lonas, bardas espectaculares de Augusto, de Claudia, yo Claudia, soy Claudia, de Marcelo menos, pero algunas también. Pero yo no tengo una sola barda. Pero hoy que estuve en el evento, ahora que estuvimos en el evento con Eduardo, vi a la gente y lo recuerda, me conoce cuando estuve aquí, y sin tener una sola lona o una sola barda porque no tengo dinero, tengo ideas, tengo propuestas, tengo inteligencia y soy el más preparado de los cuatro, pero no tengo dinero. Y no tengo grupos poderosos que respalden mi campaña. Económicamente, pues, para pagar esta entrevista, la agradezco mucho, pero no me cuestan un solo 5. Es la simpatía de Carlos, es la simpatía de Gerardo, pero a mí me permite llegar a todas partes, porque yo quiero que pueda triunfar la causa, las ideas, el proyecto, no los recursos, no los grupos económicos. Y por eso estoy seguro que puedo convencer a mucha gente para poder ganar a la buena, porque soy el más preparado de todos para enfrentar los grandes desafíos del México moderno, que son muchos, y que yo estoy dispuesto a enfrentarlos, a afrontarlos, ya a vencerlos. Esa es la verdad, Carlos. Muy bien. Fíjate que ahorita que lo estás platicando, y además es muy respetable la opinión, lo que dices es muy cierto, mi querido senador, pero más allá de lo que hablábamos de este conocimiento hacia López Obrador, hacia el presidente de la República, hacia Andrés, como tú dices, que lo conoces perfectamente, unos eran siameses prácticamente de la política ustedes en aquella época, pues hubo un poquito ahí de complicación para hacer la cuarta corcholata, porque hay que decirlo también. Pero era una complicación que también se ganó ese lugar, ese cuarto lugar se ganó con privilegio. Cuarto lugar por la forma en que venían dándose el 1, 2, 3. Sí. Tú fuiste el cuarto, hay hasta un quinto. Sí. No sé si lo puso por estrategia para no dar el valor agregado a la cuarta. Pero yo te platico por esto, porque ya viéndolo desde el punto de vista electoral para Morena, pues le dio otro sentido, otro valor, porque resulta que ahora que llegas a una visita a ver a la gobernadora actual de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, pues inmediatamente los expertos, los analistas o inclusive los simpatizantes de otras corcholatas, pues ya te empezaban a decir pues que eres un protagonista y un personaje del Zócalo, sí. Porque tenías la oportunidad ya no solamente del Palacio Nacional para la presidencia de la República. Fíjate cómo cambiaron las cosas. Ya no solamente para el Palacio Nacional, sino también para ese edificio que es el gobierno capitalino. Sí. Entonces, algo extraordinario, digo yo. Sí, a ver, Carlos, tú tienes mucha experiencia como analista y has seguido la vida de muchos de los políticos, no solo de Chiapas, sino del país. Me costó, Carlos, porque a mí me causó daño la intriga. En la política la intriga sí existe. En la política los golpes bajos, la guerra sucia, es muy socorrida. Y cuando el 21 se pierden la mayoría de las alcaldías de la Ciudad de México, la justificación más fácil era culparme. Y esa intriga la llevan a Palacio Nacional y dicen,
no perdimos nosotros, sino que Monreal fue el que ganó con la oposición y nos traicionó. Y entonces esa intriga caló hondo en Palacio Nacional y a mí me congeló durante 18 meses, Carlos. Y obviamente si yo tenía el mote de que había ganado la oposición por mí y que había podido haber traicionado a Morena, cuando yo no tengo que ver nada en la Ciudad de México, yo no gobierno la Ciudad de México, yo no era responsable político de la Ciudad de México, yo no era dirigente de la Ciudad de México, sin embargo me causó daño político. Pero yo no hice caso y seguí trabajando 18 meses hasta que se dieron cuenta que era legítima mi aspiración y que no podían eliminarme a la mala de aspirar a suceder al presidente, porque soy fundador, soy acompañante de este movimiento desde hace 26 años, he sido leal al presidente López Obrador y soy el que tiene más cultura y más experiencia política. Nadie tiene mi carrera política, Carlos. 3 veces diputado federal, 3 veces senador de la República, gobernador del estado, alcalde de la Ciudad de México. Me inicié como regidor de mi pueblo y secretario del gobierno de mi pueblo. Entonces, sí caló hondo y como tú bien dices, para que me vuelvan a reinsertar como aspirante, es una lucha dura. Claro. Y hasta ahora la gente, porque tarda para que la noticia llegue a los pueblos. Esto hace 3 semanas y todavía mucha gente no sabe que ya el partido formalmente me ha dicho Monreal es aspirante también a la presidencia de la República. Entonces, pero no tengo lona, no tengo bardas, no tengo espectaculares. Pero te no destapaban. En Tuxtla Gutiérrez yo me acuerdo que te destaparon en un informe que veniste a presentar tu libro. Y ahí escuché por vez primera, y fue en Durango, no sé qué otro estado, donde decía presidente. Hoy también aquí ¿verdad? Digo, yo lo recuerdo perfectamente. En Tapachula la gente se portó bien, en el palenque tan extraordinario, ahí en las instalaciones de la feria, y gritaban, presidente, presidente, y les agradezco mucho. Por cierto, gracias Chiapas. Gracias, Chiapas. Cuando vine la primera vez a la campaña con Pablo, era candidato Pablo Salazar. Salazar Mendoza. Y entonces yo vine como gobernador un fin de semana y entonces yo les decía, gracias, Chiapas. Y me decía la gente, Chiapas. Y yo les decía a Pablo, ¿qué dicen? Les decía yo, ¿qué dicen ahí abajo? Es que tú dices Chiapas. Tienes que decir Chiapas, arrástrala ahí. Y Pablo era especial para eso. Y me quedó grabado eso. Tú naces en el campo. Yo soy del campo. Digo, esto es importantísimo porque vienes de abajo. No, de abajo, de mero abajo. Yo, fíjate, mi familia, 14 hermanos. Mi madre fallece a los 36 años. Muy joven. Con 14 huérfanos. Mi padre con 14 huérfanos y todos estudiamos, todos tenemos una profesión y desde abajo estábamos muy, muy pobres, una familia muy cercana a la pobreza. ¿En dónde? ¿En Fresnillo? En Fresnillo, ¿no? En Fresnillo. Ahí nace rancho, Ricardo no, Monreal. en un ejido que se llama Plateros, ahí nazco, ahí nací. Está de la cabecera a unos 8 kilómetros, pero ahí nací. En la casa de mi abuela. Mi abuelo y mi abuela eran campesinos, agricultores, ejidatarios, y ahí nací, en el ejido de Plateros. Entonces, mi cuna es realmente muy humilde. Yo soy de los que andaba cortando frijol a los 7, 8 años, o deshiervando, cuando mis contendientes pues estaban bailando ballet o aprendiendo piano. Y yo en la friega, en el surco, luchando por que mi familia saliera adelante. Entonces, era una etapa muy complicada, Carlos. Sí, por eso valoro mucho a la gente
y valoro y trato de ayudar a los que puedo, los que vienen de abajo, de abajo. Tú eres Pueblo. Yo soy Pueblo. Eres Ricardo Pueblo. Yo soy Pueblo, Pueblo, Pueblo. Yo no tuve ningún privilegio. Y otra cosa, no tengo cadáveres en el closet, no tengo cuentas pendientes con la ley. En 42 años de servidor público, Carlos, nunca he tenido ningún problema. No dejo de tener, sí, campañas de desprestigio, de golpeteo, pues es normal. Claro. En la política los hombres públicos tenemos que ser muy susceptibles a la crítica pública, pero también muy tolerantes al ejercicio de la libertad de expresión. Y yo he sido así toda mi vida. Cuando hay lugar, pues, se aclaran las cosas, a veces no quieren que se aclaren, pues no se aclaran. Pero siempre he sido un hombre muy limpio, muy claro, de una visión muy progresista, de una tolerancia extraordinaria. Platico con cualquier gente, Carlos, tengo una buena relación con los partidos, me siento con cualquier sector de la población, con el gabinete económico, con el sector económico, con el Consejo Coordinador Empresarial, con las cámaras, con los universitarios, con los rectores de la universidad, o me siento también con los poetas, con los literatos, con los artistas, con los autores y compositores de México. O sea, puedo hablar con todos, puedo dialogar con todos. Y los escucho con respeto y siempre logramos acuerdos en beneficio de sus gremios, en beneficio de sus actividades. Senador, ¿cómo ves el próximo proceso electoral 2024? ¿Cuál es lo que, con tu experiencia, con todo esto, con esta experiencia de haber estado con el hombre cercano que hoy ocupa la presidencia de la República y que de alguna manera me está dando una obviedad, que es justamente el celo político, que probablemente por andar en esa camioneta, esos 3 o 4, pues se encelaban mucho, y por ahí pudo haber venido los ataques. Digo, podía ser una... Sí. Porque a veces el estar cerca de un jefe, pues la envidia, ¿no? Mira, yo estuve muy cerca, y he estado muy cerca del presidente, diría el segundo hombre. Te voy a decir por qué. El presidente es el que conoce más el país, pero el segundo hombre que conoce mejor el país soy yo. Porque me dio la experiencia de siempre acompañarlo y siempre ser segundo de a bordo. Fui coordinador de la circunscripción que contemplaba Guerrero, el Estado de México, Michoacán. Fui el coordinador de esa circunscripción en el 2006. Luego fui el coordinador general de la campaña, Carlos, acuérdate, en la campaña segunda del presidente en el 2012, era el coordinador general de la campaña. ¿De él? De él. Y en el 2018 me tocó de nuevo coordinar. ¿En el PT? No. No, en Morena. En Morena. 2018, sí. 2018 no. En el 2012 fui coordinador general de la campaña de los 3 partidos, que era PRD, MC y PT. Ajá. Y luego en el 18, donde ganamos, coordiné la circunscripción plurinominal número 2, 10 estados del país del norte, los más difíciles, donde está Nuevo León, Coahuila, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas. Es decir, esa circunscripción, la 2, me tocó coordinarla y ganamos todo. Esa era mi responsabilidad. Entonces, lo que te puedo decir que sí, las intrigas te hacen mucho daño. Y si estás cerca, también. Yo estuve muy cerca. Cuando no era presidente no me hicieron daño, pero cuando ya fue presidente cambian los intereses y cambian todo. Y ahí sí me afectó. Ya siendo presidente, Carlos, sí, me afectó después de... Se miraba en las mañaneras. En la mañanera. Se miraba. Pero sin embargo, persistí, luché, aguanté, resistí como un hombre resiliente. Y aquí estoy, ahora reconocido. En efecto, eres muy agudo porque dices quizás el quinto lo mencionan simplemente para no concederte todo el privilegio. Sí, todo y te cuarto. paquetean. Sí, inventaron el quinto. O el sexto, o el séptimo. Sí. Pero no importa. Yo así lo observé, No importa, digo, yo entiendo cómo es la política. Por fortuna conozco los ritmos de la política, conozco estos símbolos de la política
Y no me autoengaño, soy muy claro, Carlos, soy muy directo, muy honesto en mis apreciaciones y muy congruente con lo que pienso y con lo que hago. Nunca me equivoco en eso. Muy bien. Bueno, pues el tiempo se nos ha ido. No, ya ves ya, que sabia, decía el maestro Renato sabia virtud de conocer el tiempo. No, pues me da mucho gusto. Pero cuando el tiempo te gana es porque vale mucho. Vale mucho, vale mucho. Yo les mando un saludo a todo Chiapas. Sí. No se les olvide. Tenemos 5 minutos más. Ahí Órale. vas, mi querido maestro. Mira, yo porque muchos dirán, bueno, pues yo lo conocí cuando hace muchos años y todo, inclusive al presidente. Tengo unas anécdotas ahí extraordinarias de don Andrés Manuel en una radiodifusora aquí en Tapachula, pero eso es para otra ocasión. Pero aquí lo más importante, Ricardo Monreal, porque pues es un nombre que está labrado. Recorrer el país 25 años con el presidente López Obrador, no hay otro ni César Yáñez, que también lo vimos de lejitos, que fue un hombre muy cercano al presidente. Nico, ¿quién no se acuerda de Nico, el del Daxon, ¿no? ¿Quién no se acuerda? Hagan de cuenta que no está Ricardo Monreal aquí. Bueno, y Ricardo Monreal, aquel señor de Zacatecas, bueno, ya está aquí. Él fue de los 4 que se subían a ese. En efecto. Digo, yo así lo observo. Fue. Por eso yo aquí conocí con Andrés Ocotzingo, Las Margaritas, Simojovel, aquí, todos los municipios, San Cristóbal, todos. Hasta la presa de. Todas las conocí por él. Y bueno, yo venía a trabajar y me venía a generar trabajo político, ayudarle al movimiento. Y la verdad es que ahora está muy fuerte el movimiento en Chiapas, muy fuerte. Y yo me alegra de todo lo que he hecho en mi vida. Yo soy creyente, creo. ¿3 veces diputado federal? 3 veces diputado ¿Y 3 federal, veces? Senador de la República. 18 en senadores más. 9. 9. 27 años solo en el Congreso. Y 6 de gobernador. Y 3 de regidor. Y 3 de alcalde de la Ciudad de México. Estamos 42 años de mi vida pública. Y en 42 años, Carlos, no tengo una denuncia, ni menos una acusación, ni nada de rendición de cuentas. Mi expediente está limpio, porque decidí... Que te van a inventar. Sí, pero digo, denuncia real. Pues, claro, sí, no invento, juzgado, claro. No, pues me dicen muchas cosas. Una averiguación, por ejemplo. Una averiguación, aquí están las pruebas. Aquí están las pruebas, claro. En 42 años. Sí. Hasta ahora, toco madera y Dios me ayude, pero soy un hombre limpio. Claro. Hombre Estaba yo familia. Escudriñando por ahí, miraba ahí 2 mujercitas, tus hijas, ¿no? 3, digo. 3, ¿con tu esposa? 3, mi esposa. Oye, pero qué aguante mi entonces. Mi esposa, 37 años. ¿Cómo te aguantaron tantos años? Debo de hacerle un monumento a mi esposa. Monumento a tu esposa y a tus hijas. Mis hijas. Porque hija, tengo 3 hijos. Si hubiera sido un varón alguien, sí, no te hubiera entendido. ¿Tienes un varón? Mira. Tengo 3 hijas, 2 hijas y un hijo. 2 mujeres y mi hijo. Son mis 3 hijos que tengo y mi esposa. Es con la que me casé hace 37 años y es con la que sigo. ¿Cuál es tu opinión de la mujer en todo la extensión? Viene con una fuerza impresionante, está emancipada, ha crecido impresionantemente y obviamente el lugar que tienen lo han logrado con su trabajo, su esfuerzo y ya llegaron para quedarse. Pero una mujer juega un papel importante en la vida de un hombre. Sí, es compañera de todo. No es atrás, sino a un lado de un hombre. Y a mí en lo personal, mi esposa me ha apoyado muchísimo, muchísimo. Pues me tolera. Imagínate, cuando yo he estado dando mi vida, 26 años con Andrés, eran días no estar en la casa, fines de semana estar en los recorridos, semanas sin verlos. O sea, mi vida la entregué al movimiento. Mi vida, y ahora ya tengo 62 años, pero mi vida, Carlos, mi vida, la entregas al movimiento. Entonces, por eso es que te conviertes... Por los que menos tienen. Por los que menos tienen. Por el pueblo, por tener un cambio en el país, por combatir esta enorme desigualdad, la corrupción, los viejos moldes de la política.
Por eso luchamos y todavía tenemos que consolidarlo. Nos falta todavía, Carlos, pero tengo confianza en Dios que vamos a consolidarlo y a lograrlo. ¿Crees en Dios, güey? Sí, creo en Dios. Soy católico, creo en Dios. Siempre he sido defensor de mi fe, que no riñe con tu actuar político. Muy bien. Mira, el tiempo se nos ha ido, de verdad. Se quedaron el tema del fenómeno migratorio, lo que tú dijiste en Michoacán con lo de estas reformas profundas, que a mí me llamó mucho la atención. La encuesta, yo no creo en las encuestas. En el caso de Chiapas, encuesta cada tercer día, yo ya no creo. Te quería preguntar eso. Muchas cosas quedaron, pero bueno. Probablemente otra vez. Yo voy a venir de nuevo. Otra vez. Entonces, ya para concluir, mi querido senador, de verdad, pues ahora sí que un mensaje para las audiencias de Diario de Chiapas, nuestros lectores del impreso, nuestros radioescuchas de la radio, de la gran cadena de radio de Chiapas y evidentemente de TV Multimedia también de Diario de Chiapas. Pues muchas gracias. A la cámara. Les mando un abrazo con cariño. Yo quiero mucho a Chiapas. Es uno de los lugares que yo más admiro. ¿Será porque como vengo de tierra desértica, en Zacatecas difícilmente producimos frijol, maíz, algo de sorgo para el ganado? Somos de un lugar semidesértico. Y vengo aquí y hay frutales, hay mango, hay soya, hay cacao, hay plátano. Es una tierra como la tierra prometida. Es un lugar de una exuberante belleza y de una fertilidad única. Entonces yo admiro mucho a Chiapas, sus bellezas, y siempre que vengo me quedo extasiado. Así es de que también a su gente le tengo un aprecio muy especial. El sur se cocina aparte y Chiapas es el lugar quizá de mayor atractivo para el mundo por sus tradiciones, por su cultura indígena, por su cultura étnica, por su gente, por su pueblo. Así es de que un abrazo a todo Chiapas. Saludos. Senador Monreal, te agradezco mucho. Gracias, Carlos. Muy bien. Un honor. Hasta luego.